Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando sobre los tres elementos psicológicos de la imputabilidad. Vamos a ver en qué consiste el concepto de la imputabilidad y qué elementos van a participar en ella. Recordemos que en psicología el término de imputabilidad hace referencia al grado en que una persona ha sido consciente de sus actos delictivos y la voluntad que tuvo a la hora de realizarlo. Esta idea es de suma importancia en los procesos legales, pues en función de lo responsable o no que haya sido la persona de sus propios comportamientos, puede ser condenada o eximida de pagar por ello. Por otro lado, la imputabilidad es un aspecto siempre tenido en cuenta en la comisión de cualquier delito y como es de naturaleza propiamente psicológica, esta es una de las principales áreas de intervención de la psicología forense. En primer lugar, vamos a definir qué es la imputabilidad desde el punto de vista de la psicología. En psicología forense se entiende la imputabilidad como la capacidad que tiene una persona para ser responsabilizada por un hecho legalmente reprobable y que se cree que ha cometido. Esta es una de las áreas en donde los psicólogos forenses son de mayor utilidad para la administración de justicia. Pero esto no quiere decir que sea tarea de un psicólogo determinar si una persona es imputable por sus actos o no. La decisión de considerar imputable a alguien corresponde a la administración de justicia, que se apoya en el criterio experto de los psicólogos forenses y así toma una decisión bien informada. La idea de la imputabilidad es muy antigua, encontrándose incluso en textos legislativos de Grecia, romanos e incluso de la ley hebrea. Desde que existe esta idea, los temas judiciales de todo el mundo han ido incorporando diferentes variaciones de la misma a lo largo del tiempo. El concepto principal detrás de esta idea es que un acto criminal no puede ser punible a menos que la persona quien lo haya cometido tenga la capacidad de reconocerlo como tal y haya escogido libremente llevar a cabo tal hecho. Para que un hecho sea reconocido como imputable se requiere que el individuo pueda entender que su conducta o la emisión de ella supone un delito y que va a implicar un castigo penal. Lograr esta comprensión requiere que el individuo disponga de tres capacidades o dimensiones, aunque las dos primeras son las consideradas fundamentales. En primer lugar, el área cognitiva. La capacidad cognitiva es sinónimo de inteligencia. Hace referencia a la capacidad del individuo para entender e incorporar la información del medio, entendiendo qué es lo que pasa en su entorno. En función del grado de inteligencia que posea quien haya cometido el delito, este tendrá o no conciencia del carácter ilícito de sus actos y las consecuencias que implica su conducta. En segundo lugar, tenemos el área volitiva, que no es más que la capacidad que hace referencia a la voluntad de actuar del sujeto en función de sus deseos o de sus intenciones. Es decir, si ha obrado ilícitamente adrede. Esta dimensión se relaciona con los aspectos motivacionales de la conducta y se compone de dos aspectos principales: la predisposición o potencial para cometer un delito y la capacidad de actuar conforme a lo que las leyes esperan del individuo. En tercer lugar, tenemos el área judicativa o de juicio. En esta área, la habilidad judicativa va a hacer referencia a la capacidad del individuo de decidir y de emitir una conducta según su criterio, según su interés en los problemas que le genera el medio. Esta tercera dimensión es a veces combinada con la dimensión volitiva. ¿Quién es imputable en un proceso judicial? Teniendo en cuenta las tres dimensiones que acabo de nombrar, se considera que una persona es imputable de un acto ilícito cuando lo ha realizado sabiendo lo que él estaba haciendo. Lo estaba haciendo de forma totalmente libre y con la clara intención de llevarlo a cabo. Esta idea de imputabilidad es la misma por la que se rigen la mayoría de los códigos penales
de los países latinoamericanos, inclusive los europeos. Aunque por supuesto tienen sus variaciones. Y que en caso de que falte alguna de estas capacidades, se va a eximir al perpetrador de un delito de la responsabilidad criminal. ¿Quién se encarga de la valoración de estas capacidades? Específicamente lo hacemos los profesionales que nos encargamos de valorar las capacidades psicológicas relacionadas con la imputabilidad y con otras áreas. Específicamente deberíamos ser profesionales de la salud mental, psiquiatras y psicólogos forenses. Aunque la imputabilidad en sí es un concepto jurídico, son muchos los aspectos psicológicos que pueden alterar la condición de responsable de un delito en una persona. Entre estos aspectos psicológicos o determinantes de su conducta tenemos los trastornos mentales, las drogodependencias, la discapacidad intelectual, la intoxicación, entre otros. Pero como he dicho con anterioridad, los profesionales de la salud mental no somos los encargados de valorar si un individuo es responsable o no de la comisión de un hecho punible. Recuerden que la figura del psicólogo forense no acusa ni defiende, no juzga, puesto que la imputabilidad jurídica es un trabajo de los administradores de justicia, en este caso de los jueces. Lo que sí hacemos nosotros los psicólogos es establecer la causalidad psíquica entre el encausado y los actos cometidos, entendida esta como la imputabilidad psíquica. Para determinar cuán responsable de su propia conducta es un individuo, es necesario llevar a cabo una evaluación exhaustiva para ver si existe un trastorno mental o cualquier otro condicionante psicológico relevante para el caso. Además de ello, es imprescindible un análisis que determine cómo ese trastorno ha mermado la capacidad del individuo para comprender la ilicitud del acto y su capacidad para haber efectuado de diferente forma, estableciéndose una relación causal entre el trastorno y el delito cometido. Cabe decir que durante la evaluación forense no solo se tiene en cuenta la inteligencia y la voluntad del individuo al momento de cometer el delito. La mente y el comportamiento humano son demasiado complejos como para reducirse a cómo de consciente es el sujeto de sus actos y si ha habido deseo expreso de cometer el delito. Como en cualquier valoración psicológica, primero se debe estudiar el caso, teniendo en cuenta sus particularidades. Hay que diseñar una evaluación precisa y en base a los datos obtenidos, elaborar un informe pericial psicológico. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.